Bueno, pues Empezamos. empezamos, aprovechamos el tiempo. Listo, doctor. Hoy nos toca la 1242 de abril 12 de 1918. El alma debe apoyarse en Jesús. Encontrándome en mi habitual estado, sentía una extrema necesidad de Jesús y de apoyarme todo en él. Y mi dulce Jesús ha venido y me ha dicho: hija mía, apóyate toda en mí. Siempre me encontrarás a tu disposición. No te faltaré jamás. Más bien, por cuanto más te apoyes en mí, tanto más yo me derramaré en ti. Y sintiendo yo muchas veces la necesidad de apoyarme, vendré a ti y me apoyaré en ti sirviéndome de mí mismo apoyo que he formado en ti. Y cuando vea que tú desdeñas el apoyo de las criaturas, yo te amaré el doble y te duplicaré mi apoyo. Después ha agregado: cuando el alma hace todo para agradarme, para amarme y para vivir a expensas de mi voluntad, viene a ser como miembro a mi cuerpo, y yo me glorío de estos miembros como míos. De otra manera son como miembros dislocados de mí que me dan dolor, no solo a mí, sino también a ellos mismos y al prójimo. Son miembros que hacen salir materia para infectar y secar el mismo bien que hacen. Bueno, como de costumbre, a ver, comentarios. Pues aquí está diciendo, doctor, que el abandono que nosotros tengamos va a ser proporcional al amor y al apoyo que el Señor nos va a dar. Pero también dice que cuando Él ve que nosotros nos abandonamos, vamos a ser como unos miembros de su cuerpo, ¿cierto? Y que vamos a vivir a expensas de su voluntad. Entonces me parece que es grandioso esta lectura en ese sentido. Y cuando no vivimos de su voluntad, entonces somos como materia infectada. Es como el ejemplo que está dando aquí. Algo así. Pero también, o sea, esto de que Él siempre está a nuestra disposición, que yo creo que es importante entenderlo, que todo, todo lo que recibamos de Él depende de nosotros. O sea, no depende de Él. Él está totalmente a nuestra disposición, está volcado sobre cada uno de nosotros. Los que no queremos recibir el apoyo, la ayuda, la unión, como queramos llamarlo, somos nosotros. Entonces, tener en cuenta de que estamos en esa fase de apertura hacia Dios. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a decirle, bueno, a ver, tú veme dando de acuerdo a como yo voy queriendo. ¿Sí? Y entonces el punto es, tú quitas lo tuyo y yo te doy de lo mío. Quitas lo tuyo y te doy de lo mío. Incluso lo que dice al final del párrafo 2 creo que nos da perfecta cuenta de esto, ¿no? Uh-huh. Dice, cuando vea que tú desdeñas el apoyo de las criaturas, o sea, cuando desdeñas todo en lo que estabas confiado, en donde tenías toda tu seguridad, no importa qué clase de criatura sea, puede ser una persona, puede ser un trabajo, puede ser dinero, puede ser posesiones. Cuando desdeñas todo eso, en ese momento Él te va a amar cada vez más y duplicará su apoyo para nosotros. No es que ahora nos dé más, es que nosotros estamos abriendo el campo para que entre más de lo de Él. ¿Sí? O sea que si no existe ese abandono de parte de nosotros, no No hay encontraremos nada. ese apoyo ni ese amor. Así es. Así es.
Y por eso es que cuando decimos, es que Dios no me ama, Dios no me escucha, Dios no me hace caso, ¿sí? Bueno, lo que está pasando es que yo no lo amo, que yo no lo escucho, que yo no quiero nada con Él. Él está totalmente volcado, pero pues no le abrimos la puerta, ¿no? Así que bueno, es cuando estamos totalmente volcados en Él, cuando ya estamos unidos a Él, entonces lo que dice, Él nos toma como miembros de su cuerpo y que le servimos como gloria, ¿sí? Así que creo que es lo más relevante de esta lectura, ¿no? Salvador, podríamos comentar en el sentido que habla Jesús que existe un comercio entre el cielo y la tierra, que inicia un comercio, porque aquí hay alguna frase que estaban leyendo y que decía, vendré a ti, a ver, eh, cuanto más te apoyes en mí, tanto más yo me derramaré en ti. Y sintiendo yo muchas veces la necesidad de apoyarme, vendré a ti y me apoyaré en ti. Pero ¿cómo? Ujú, Sirviéndome de mi mismo apoyo que he formado en ti. A mí me ujú, gusta mucho ese comercio entre Dios y su criatura, porque viene un día con Luisa y le dice, Luisa, no te pido nada más lo que me pertenece. Lo que me pertenece es lo que yo he puesto en ti. ujú. Vamos a reconocer que no somos nada y que si ahora estamos teniendo ese comercio divino, de vida divina en nosotros, ha sido porque Él está infundiéndonos su ser divino a través de las verdades, de ese martirio de atención, de ese sufrimiento en corredención en la pasión de nuestro Señor y todo lo demás que vamos poniendo en vida. Lo que viene Jesús es a pedir lo que se ha derramado en mí, porque lo que quiere es mi correspondencia. Y viene y será duplicado porque Él lo da, yo lo correspondo y se forma un nosotros, dar y recibir, recibir y dar. Y se duplica ese amor que Dios nos ha dado cuando yo pongo mi parte, mi correspondencia. Es como cuando viene con Luisa y le dice, tengo hambre, y empieza a sacar bolitas de ella. Dice Luisa, ¿y de dónde encuentras esto? Es tus actos intercambiados en mi voluntad. Para mí es muy hermoso el poder comprender que lo que estamos queriendo vivir es un don. Como dijiste, lo que me toca a mí es en cuánto estoy yo queriendo creerle para vivir esa intención de estar atenta a hacer un llamado a la divina voluntad para estar en ese intercambio de vidas. Esa es la parte que pongo yo, pero es un don, es infundido por Él, es derramado por Él en cuanto voy conociendo y en cuanto voy compartiendo mi vida para formar unos otros. ¿Es así, Salvador? Sí, sí, o sea, es totalmente de acuerdo. O sea, nosotros no tenemos nada como para que Él pueda sentirse bien, que podamos corresponderle o que podamos servirle de apoyo, que eso en nosotros no hay nada de eso. Sabemos que en Él nos va a dotar de todo, porque para poder darle a Dios todo lo divino, pues se nos necesita dar lo divino. Yo no soy capaz de poder tener nada que equipare a ese valor de lo que Dios es. Así que bueno, pues esto creo que es uno de los puntos principales. Y esto nos debe quitar la idea que ahora permea mucho como un ataque a la divina voluntad, de que las criaturas que viven en ella o que dicen vivir en ella se sienten superiores a todos los demás. Y bueno, creo que eso hay que
quitarlo porque es al contrario. O sea, no nos sentimos superiores, sino que nos sentimos nada. Y gracias a ese sentirnos nada, es que ahora soy superior a los demás, pero no por mí, sino por el que vive en mí. Y nada más. Así es. A ver, Carmen. Sí, buenas noches. Bueno, Bueno, yo veo y siento que es tan maravilloso el amor de Dios. En ese segundo numeral nos dice, hija mía, apóyate toda en mí. Siempre me encontrarás a tu disposición, no te faltaré jamás. Solamente esas dos frases. Él me está invitando a que le tenga confianza, me está rogando prácticamente que le tenga confianza. así es. Y hay que tenerle esa confianza, porque es que si no confiamos en Jesús, ¿en quién vamos a confiar? Es la mejor persona que nunca nos va a hacer nada, sino más bien a favorecernos. Después en el resto de la lectura, pues nos lo dice. Ujú. Pero pues es la persona en quien mejor podemos confiar. Y es una tranquilidad tan grande, es un regalazo, como diría Cecilia Valderrama. Es un regalazo tener de verdad una persona tan hermosa, tan dulce, tan llena de amor, que nos está queriendo envolver y nos tiene ya envueltos en su amor, pero nos quiere seguir envolviendo y no nos va a soltar. Así que yo creo que es una cosa que no se puede dejar de aceptar. Es una invitación maravillosa. Así es. Esa es mi opinión. No, y está perfecto. Lo única cosa que hay que ver es que la mayoría de las personas confían más en el enemigo que en Jesús. O sea, porque ese es el otro lado. Pues el Tristemente, enemigo sí. también está en continua disposición de darse, ¿sí? Y Claro, desafortunadamente la mayor parte de las personas aceptan el apoyo de él y no aceptan el apoyo de Dios, ¿no? Pero sí, claro, es un regalazo, definitivamente. sí. Ahora, esto creo que nos debe de motivar a ofrecer, a reparar, a amar, a glorificar a nombre de todos para tratar de que todos reciban la luz y empiecen a modificar su actitud. O sea, que empiecen a ver el gran engaño del enemigo y empiecen a valorar el gran regalo que nos quiere hacer Dios. Sí, ¿Sí? es una hermosura, pero tiene toda la razón, doctor. Tenemos que subirnos las mangas de la camisa y ponernos realmente a reparar muchísimo y a Así vivir es. en la divina voluntad para lograr todas esas metas. A ver si así Susi puede dejar al otro y venirse con Jesús. ¿Verdad, Susi? Bueno, Doctor, y también dejarlo como los respetos humanos, porque cuando aquí habla de desdeñar el apoyo de las criaturas, muchas veces creemos más en los hombres que en el mismo Dios y creemos que ellos son los que nos pueden solucionar los problemas y las situaciones que son conflictivas. ujú, así Entonces es. también caer en cuenta en eso. ¿Te acuerdan de aquella visión que tiene Luisa de dos escaleras? Una escalera de oro y una escalera de madera. En la escalera de madera van muchos y los escalones son movibles. Y entonces muchos se caen, ¿sí? Y en la escalera de oro son muy pocos los que van, pero son muy firmes y avanzan siempre con la vista puesta en lo alto,
y suben sin problemas. No es más que eso, ¿no? Todos los apoyos humanos generalmente son movibles, no son estables. Así que, y aunque fueran estables, no son adecuados, no son convenientes. Y Jesús le dice otra cosa que también ojalá y siempre tomáramos en cuenta. Dice que cuando le vienen ofrecidos apoyos, primero olfatea. ¿Y está Dios o no? Y si está Dios, bueno, entonces acepta el apoyo, cosa que no hacemos. Nos viene dado un apoyo y lo tomamos como casi como una bendición, sin tomar en cuenta todo lo que puede traer detrás. Entonces siempre tener ese cuidado, ¿no? Doctor, a eso se refiere, por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, es espiritual y una persona que está en el mundo, saber de dónde voy a recibir el apoyo. O sea, más o menos lo comprendo yo. Así es. Ah, ya. Gracias, doctor. A ver, pues vamos También, a la otra. Ya que también no. en una lectura también dice que tu mirada siempre en lo alto, eres del cielo, obra para el cielo. Entonces, si tenemos la mirada fija donde tenemos que llegar, lo que se presente será cualquier nada, o sea, porque es a donde tenemos que llevar y ese es el recurso con el que nos va, con lo que nos deja jugar. Así es. Esa es la escalera de oro, con la Ujú, mirada siempre arriba. exacto. Doctor, esa parte cuando dice que viene a ser como miembro de mi cuerpo, a mi cuerpo, y yo me glorío de estos miembros como míos. Eso pensé en el Evangelio que habla de que somos miembros del cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Pero que si hay un miembro que está enfermo, pues todos los demás miembros sufren. Entonces esto me lleva a pensar también que Jesús se gloría de los miembros de su cuerpo, eh, pero porque son miembros que son naturaleza de él, por eso él se puede gloriar de esos miembros que son los que, hay otra lectura que no me acuerdo cuál es, que habla de que los que viven en la divina voluntad son los que forman como no me acuerdo si es la circulación o algo así del cuerpo de Jesús, y que entonces hace que todos los demás eh, yo no me acuerdo cómo es que dice, doctor, pero sí sé que es algo así como eh, de que los que viven en la divina voluntad son los que forman la circulación para que todos los demás estén bien. Por eso, lo que dice es que el alma que vive en la divina voluntad, Luisa le pregunta, ¿qué parte de tu cuerpo será? ¿No? ¿Qué lugar ocupará? Y entonces cuando Jesús le dice, son la piel, A la piel. como que se decepcionan, diciendo, yo hubiera querido que fuera el hígado, que fuera el corazón, ¿sí? Pero la piel no. Y entonces Jesús le dice, mira, es que hay dos tipos de piel, una piel exterior y una piel interior. Y la piel interior recubre todos los órganos y en la piel van los vasos sanguíneos. Entonces, a través de esa piel, los miembros reciben alimento, oxígeno para crecer a debida estatura. Uh-huh. Pero está hablando de los miembros que son parte de él. Exacto. Porque hay miembros que están dislocados. Uh-huh. Dice, de otra manera, son como miembros dislocados de mí, Exacto. que me dan dolor, Uh-huh. no solo a mí, sino también a ellos mismos y al prójimo. Así es. ¿De acuerdo? Sí, doctor, antes de continuar, hay dos preguntas en el chat. No sé si quiera que se la haga ahora o más adelante. Sí, de una vez. Ok. La primera pregunta es, ¿nuestros hijos son creados por Dios
y generados por nosotros sus padres. Mm. Nosotros generamos el cuerpo, Dios crea el alma, o sea, la parte espiritual. El hombre no transmite la parte espiritual y Dios no genera o no crea el cuerpo, sino es generación. Recordemos que Jesús nos dice que todo lo creado participa de la actividad generadora de Dios, que Dios siempre está generando seres similares a Él. Y dice que todo lo creado tiene esa misma facultad. Es una flor, genera otra flor, un árbol genera otro árbol, un animal genera otro animal, el hombre genera otro hombre. Entonces, nosotros tenemos esa virtud generadora de generar seres similares a nosotros. Y Dios en cada ser generado, Él crea un alma para ese cuerpo. ¿De acuerdo? O sea, en realidad somos hijos tanto de Dios, principalmente la parte espiritual, como del hombre, la parte material. Entonces, son nuestros hijos. Yo diría que no, porque la parte importante es la parte espiritual, no la parte material. Entonces, todos somos hijos de Dios. El único problema es que nosotros los tomamos como nuestros y le hacemos un hurto a Dios, diciéndoles, son mis hijos. Cuando que no entendemos que son hijos de Él, que nos los ha confiado para educarlos y llevarlos a Él. Gracias. Entonces la otra pregunta dice, quisiera saber cómo puedo practicar el silencio sin que me deje llevar de mi mente. Eso es una pregunta. Vamos primero a esa que está englobada en la misma pregunta, pero son dos. Bueno, es que esto no es sencillo poderle dar una respuesta. En la medida que estamos sumergidos en Dios, es en la medida en la que nuestra mente y nuestra boca van callando. Recordemos aquella lectura donde Jesús le dice que la persona que mucho habla es que está vacía de Dios. Y ese hablar mucho es la boca, pero también en la mente. La mente está continuamente hablando pensamientos. Bueno, esas personas están vacías de Dios. Entre menos se habla, están más llenas de Dios. Entonces, en la medida que vamos entrando en este conocimiento de Él, vamos teniendo más, ¿cómo diríamos? Más gusto en interiorizarnos en esta relación de amor con Él, y las palabras se van yendo las palabras de la boca y se van yendo las palabras de la mente. Entonces, ¿cómo llegar al silencio? Llenémonos de Jesús. Muy bien. Entonces la última es, ¿cómo explica la fusión? ¿Cómo explico la fusión? La fusión. Me imagino la fusión entre Jesús y el alma. Creo que la mejor manera de entenderlo es cuando yo tomo dos objetos del mismo metal, los pongo al fuego, los derrito y se hace uno solo. Entonces, la fusión entre Dios y el alma tiene que ser entre entre materiales iguales. Jesús nos dice que en el paraíso terrenal la voluntad del hombre era de oro puro.
pero que por medio del pecado, o sea, se convirtió en fierro. Entonces el fierro y el oro no se pueden fundir, no forman una misma pieza. Entonces lo que se necesita para fundirse es convertir nuevamente nuestra voluntad en oro, o sea, revertir la parte del pecado. Y se revierte gracias al desapego, ¿sí? Logra revertir nuestra voluntad hacia el oro de nuevo. Es muy curioso porque en la Biblia, en el Génesis, si ya interpretado a nivel de divina voluntad, sabemos que el paraíso es el hombre, que el centro del paraíso es la parte humana, es el alma, y dice que del centro del paraíso brotaban ríos, no sé si se acuerdan, y que uno de esos ríos, creo que es el Fisón, es de la tierra donde está el oro puro. Claro, el oro puro de la voluntad del hombre, creada por Dios. ¿De acuerdo? Repásenlo, es interesante ver cómo todo se puede ir congeniando con toda la revelación que nos hace Jesús a través de Luis. Sí. Ok, muchas gracias, doctor. Creo que ya podemos seguir con la lectura, María, ¿verdad? 12:43, abril 16, 1918. Jesús viene oculto en las penas. Continuando mi habitual estado, mi pobre corazón me lo sentía oprimido y en penas amargas que no es necesario decirlas aquí. Y mi siempre amable Jesús viniendo me ha dicho: hija mía, yo mando las penas a las criaturas a fin de que en las penas me encuentren a mí. Yo estoy como envuelto en las penas, y si el alma sufre con paciencia, con amor, rompe la envoltura que me cubre y me encuentra a mí. De otra manera, yo quedaré oculto en la pena y ella no tendrá el bien de encontrarme y yo no tendré el bien de revelármele. Bueno, esto es interesante desde todos los puntos de vista. Primero, o sea, Él manda las penas. Esto es importante. No se está refiriendo a las situaciones que nos hacen penar y que son situaciones debidas a las actitudes del ser humano. O sea, Él no me manda el que me traicionen, Él no me manda el que me abandonen, Él no me manda el que tenga en contra a la sociedad o al grupo donde me encuentro. Eso no me lo manda Él. Y esas cosas me dan pena, o sea, me causan estos estados de aflicción, de pena. Generalmente, ahora, ya teniendo la pena, lo que Él manda es ese sentimiento que se forma por la situación que nos está ocurriendo. Y en esa pena es en donde debo encontrarlo a Él. Esto dicho en forma muy coloquial, bueno, aquí está como una fruta espinosa, una tuna. Creo que todos conocemos las tunas, ¿no? Una tuna, o sea, tiene espinas, y si la tomamos con la mano, pues nos vamos a dar una espinada tremenda. Y generalmente no la tomamos. Pero si alguien tiene el cuidado de quitar la cáscara, va a disfrutar del sabor agradable de la tuna. Eso es lo que nos está diciendo, de alguna manera. Esto también nos lo dice en el sentido de que todas las penas ya no las vamos a tomar como nuestras, sino que lo debemos tomar como una participación de las penas que Él está sintiendo. O sea, de varias maneras nos va encajando en
en este ambiente de sufrimiento, pero de un sufrimiento vivido en Dios. Pues Él no quiere que las penas nos causen estados de ánimo deprimidos, angustiados, o sea, porque eso no es de Él. Recordemos, siempre que Luisa estaba afligida, Jesús llega y la trata de sacar de ahí. No le quita la pena, no le quita el motivo de la pena, pero quiere que la pena se quite para que todo lo viva unido a Él. No sé si me entiende. O sea, igual que la felicidad, igual que cualquier estado de ánimo, deberemos de vivirlo siempre unido con Él, con su voluntad. Y entonces, la situación conflictiva que tenemos, llámese abandono, traición, pobreza, rechazo, lo que sea, se va a poner en la divina voluntad y lo vamos a vivir como acto divino, para que Dios ponga todos sus atributos en ese acto y a través de ese acto se genere una vida divina, pero una vida divina donde ponga nuevos atributos. Podríamos compararlo con las penas que sufrió la Virgen. O sea, la Virgen sufre no solo penas de ella, sino todas las penas de Jesús, las toma ella también. Ahora, ¿sufre por eso? Sí, pero lo sufre en la divina voluntad y gracias a eso es la reina de los dolores, porque asume sobre ella todos los dolores, que no son 7 espadas, sino millones de espadas que atraviesan su corazón, pero todo lo vive desde la divina voluntad. Doctor, uno entendería aquí que son todo tipo de penas, espirituales, morales, físicas. Todas, cualquiera. Entonces, en todas tenemos que encontrar a Jesús ahí. Así es. Lo que pasa es que uno, pues no sé, piensas como en las cosas graves, como en la enfermedad, Por eso, nosotros pensamos a lo humano y lo que menos queremos es sufrir. O sea, como que va en contra de nuestra naturaleza. Pero, o sea, vamos a entender que el sufrimiento es lo que a Jesús le da la posibilidad de volver a obtenernos a nosotros. O sea, Jesús es, recuerden las palabras que le dice a Pilatos, mi reino son mis llagas, mis reinos son mis penas. ¿Por qué? ¿Por qué son su reino? Dice uno, qué reino tan poco deseable. No, es que a través de sus llagas y a través de sus penas, Él está reconquistando al ser humano. Está reconquistando su reino. Ese es el verdadero reino. Bueno, entonces ahora, ¿qué se necesita para entrar en ese reino? Él ya nos dio todo el camino abierto. Ahí están mis llagas. Ahora pónganse en ellas. ¿Pero qué necesitamos hacer? Completar en nosotros lo que le faltó en la pasión de Jesús. ¿Y qué le faltó a la pasión de Jesús? El sufrimiento de cada uno de nosotros. Si no tomamos este camino de penas, si no aceptamos el sufrimiento vivido desde la divina voluntad, pues, o en el peor de los casos, aunque sea con resignación, no vamos a unirnos con Cristo. Por eso nos dice Salvador, yo voy buscando humanidades donde pueda repetir mi pasión.
De alguna manera. No apropiarnos esas penas, esos sufrimientos, nunca más, sino vivirlos en unidad en la divina voluntad. Por eso la pena mayor es la renuncia. O sea, lo dice la Virgen, lo dice Jesús. No hay pena más grande, sufrimiento más grande que el no darle nunca vida a su voluntad. Bueno, a la voluntad de la criatura. Ni siquiera en un parpadeo, en un respiro. No hay sufrimiento mayor. Entonces, estamos ya queriendo vivir en la divina voluntad, estamos queriendo vivir el peor sufrimiento que existe, que es la renuncia a nuestra voluntad. Por eso es que no entramos realmente a vivir en ella. O sea, esto que queda muy claro. Todos decimos, sí, yo quiero vivir en la divina voluntad. Ya vivo en la divina voluntad. Ya voy leyendo hasta el 20, hasta el 30, ya leí todo. Ya vivo en la divina voluntad, pero sigo siendo yo. Entonces la pregunta es, ¿dónde está ese espacio para que la divina voluntad pueda entrar y formar vida en ti? No se trata de hacer juicios, se trata simplemente de entenderlo para mí, porque a mí no me debe interesar si tú vives o no vives. Mi meta, mi finalidad, o sea, mi misión es vivirlo yo. Bueno, y ahora desde mí, viviendo eso, me voy a preocupar por los demás. En el sentido de decir, bueno, todos mis actos los ofrezco para iluminar, para dar fuerza, para dar conocimiento a toda la familia humana. ¿Sí? Pero no vamos a andar diciendo, a ver, Mirta, ¿vives en la divina voluntad o no? Bueno, perdón, pero eso no lo puedo saber. Pero sí puedo decir que cada vez que aparezca el yo, no estamos viviendo en la divina voluntad. Y hay que ser muy honestos para reconocer el yo en nuestras acciones. Porque luego lo encubrimos. Decimos, es que Dios me inspiró esto. Habría que ponerlo entre interrogaciones. Dios me dijo, porque ahora Dios le habla a todo el mundo, menos a nosotros. Pero, bueno, no sé a ustedes, pero a mí no. Y estamos siempre con esa idea. Es que Dios me dijo, Dios me inspiró, es que la Virgen me dijo. Y, por favor, no nos hagamos tontos. Es nuestra voluntad que está tomando las apariencias de algo para justificar hacer lo que ella quiere. ¿Se entiende? Por eso es que cuando decimos que no hay que buscar hacer, sino hay que ponernos en la inactividad total para esperar lo que Jesús nos quiera poner enfrente para hacer. No sé si esto queda claro. Somos muy dados a, dicho así entre nosotros, a formar grupos, a hacer varias técnicas de cómo hacerlo, de hacer grupos como de escuela, hacer cantidad de cosas que está saliendo de nosotros. ¿Son cosas buenas? Sí, pero es de voluntad humana. ¿Cuál es la forma perfecta de hacerlo? Sí, no hago nada. Lo que Jesús quiere de mí es que yo me dedique a vivir esto. Y me dedico a vivirlo. Y de repente me empieza a llegar de fuera cosas para que yo lo lleve a cabo. Eso no es buscado por mi voluntad,
sino es dado y ofrecido por Dios. ¿Sí se entiende? Entonces, el yo tiene que desaparecer. Pero ¿cómo nos engañamos pensando que lo que hacemos es para gloria de Dios? Doctor, yo tengo una pregunta. En la lectura 406 habla de que las personas que participan en las penas de la pasión, esas penas son como unas llaves que sirven para abrir los tesoros divinos. ¿Eso se aplica a estas mismas penas que está hablando aquí el Señor? Sí, o sea, todas las penas están incluidas en la pasión de Jesús. O sea, Ok. no nada más en las penas exteriores. Todo lo que él sufre en su interior y también en el exterior está motivado por las penas de las criaturas. ¿Sí? ¿Por qué por las penas? Bueno, pues muy sencillo, porque todo, incluso el que goza alejado de Dios, está provocando penas para él y esas penas se repercuten en Jesús. Perfecto, doctor. Bueno, continuamos. Después ha agregado: yo siento una fuerza irresistible de expandirme hacia las criaturas. Quisiera expandir mi belleza para hacerlas todas bellas, pero la criatura, ensuciándose con la culpa, rechaza la belleza divina y se cubre de fealdad. Quisiera expandir mi amor, pero ellas, amando lo que no es mío, viven entumecidas por el frío y mi amor queda rechazado. Todo quisiera comunicarme al hombre, cubrirlo todo en mis mismas cualidades, pero soy rechazado y rechazándome forma un muro de división entre yo y él, que llega a romper cualquier comunicación entre la criatura y el creador. Pero a pesar de todo, yo continúo expandiéndome, no me retiro, para poder encontrar al menos uno que reciba mis cualidades, y encontrándolo le duplico las gracias, las entuplico, me vierto todo en él hasta hacer de él un portento de gracia. Por eso, quita esta opresión de tu corazón, derrámate en mí y yo me verteré en ti. Te lo ha dicho Jesús y basta. No pienses en nada y yo haré y pensaré en todo. Bueno, creo que es continuación de la otra lectura, ¿no? O sea, no es una lectura aislada. Él quiere difundirse todo en nosotros, pero nosotros somos los que le ponemos un obstáculo. Eso es lo que nos está diciendo. Su amor queda rechazado. O sea, Él quiere darnos todo lo suyo, pero nosotros no lo queremos aceptar. Y Él no quita, no se hace a un lado. Estará junto a nosotros queriéndose dar hasta el mismo momento de nuestra muerte. Si en nuestra muerte decimos no, bueno, ahí ya no tiene nada que hacer, ya no seguirá derramándose en nosotros. Si decimos sí, aunque sea en el último instante, en ese momento se derrama en el alma y esa alma queda salvada. ¿Sí? O sea, es continuo, continuo, continuo. Pero necesitamos, en definitivo, estar con esta apertura. Nos quiere cubrir con todas sus cualidades. ¿Qué cualidades tiene Dios? Podemos decirlo en una palabra, sus atributos. A ver, nos quiere cubrir con sus atributos. Nos quiere dar su bondad, su misericordia, su perdón, su poder, su belleza, su inteligencia, su amor. Nos quiere dar todo el bien que Él contiene. Eso es lo que Él quiere darnos. Bueno, pues aceptémoslo. Hagamos la prueba de aceptarlo. A ver qué se siente.
¿Te acuerdas, Salvador? Hace 10 años tuviste el segundo retiro en San Juan de los Lagos y el título de ese retiro era El Rey viene por su reino. Era la primera vez que estaba empezando a conocer esto y no entendí nada. Creo que todavía no mucho, pero en esa vez nada, o sea, nada. Pero yo estaba encantada escuchando todo lo que nos compartía. Pero un día en una de tus reuniones, de los grupos que nos grabas, diste una gran verdad que nos leíste. Reinar es expander mi vida en mis criaturas. Ese es reinar a modo divino. Y ese difundirme en ti es el poder expander mi vida en ti. Pero todo esto se logra solamente a través de esa unidad de voluntades, donde Él, encontrándose en mí, es capaz de amarse en mí para poder bilocar su vida y expander su vida en mi alma, su reino. El rey viene por su reino, viene por mí, fía, mi alma. Y entonces me vuelve rey de la creación, porque ahora me toca expander la vida de Él en mí, en todas las cosas creadas. Así es como me convierto en el rey de la creación, porque la vida recibida divina la expando y la difundo en las cosas creadas para volverme co-creadora en Cristo. Así es. Nadie puede llamarse rey de algo que no posee. Si somos reyes de la creación, debemos poseer la creación, o sea, toda de nosotros. Así que tenemos que encerrar, no la cosa material, o sea, creo que eso es obvio, ¿no? No vamos a encerrar el universo en nosotros. Pero como cada cosa creada contiene una semejanza de un atributo de Dios, bueno, Dios sí puede poner sus atributos en mí. Dios puede poner, no sé, su bondad en un parpadeo. Dios puede poner su verdad en una palabra. Dios puede poner su infinitud en la circulación de mi sangre. O sea, cada parte de mi ser tiene la capacidad de poder tener los mismos atributos que Dios ha puesto en la creación. Entonces, Dios, cuando ve la creación, no ve la cosa material, está viendo sus atributos. Ahora voltea la mirada hacia nosotros y en un solo objeto, que es la persona, encuentra toda la creación, que eso es lo que Él desea. Encuentra toda la familia humana en uno solo. Doctor, yo me quedo con esta lectura, me quedo con esto, y es que, como usted nos dijo, y dice esta lectura, que no quiere cubrir todo de sus mismas cualidades, pero Él no nos puede cubrir a nosotros de sus cualidades si nosotros no nos disponemos a que Él lo haga, y Él está oculto en las penas. Por lo tanto, de la única manera que yo puedo dejar que Jesús me cubra con sus cualidades es renunciando a mí yo. Y eso duele, eso es una pena. Esa es la pena mayor, es la crucifixión completa. Y a través de esa pena es como Él puede derramar todo lo de Él en nosotros. Esto ojalá que lo tuviéramos siempre en mente para ir quitando la idea, por ejemplo, del activismo. ¿Sí? Porque generalmente el activismo parte de la voluntad humana. Que es lo que hemos repetido siempre. Ese afán de estar siempre buscando qué hacer. Y me refiero a qué hacer para Dios. Desde la voluntad humana es adecuado
es bueno, pero desde la voluntad divina no, porque estamos involucrando actos de voluntad humana en una vida que se supone es divina. Y no hay una vida divina humana mezclada. Hay dos naturalezas, humana y divina, pero la vida es divina. Bueno, si ya se van a dormir, pues vamos todos. Nos dejó callados, doctor. Me llamó la atención una frase que puso Gerardo, ¿verdad? Ni activismo, ni quietismo, sino todo lo contrario. El activismo parte de la voluntad humana y es buenísimo como santidad humana, no tiene nada que ver con divina voluntad, ni vida divina, porque son mis planes, son mis programas, es mi manera de actuar, pero el quietismo es el que tanto se nos critica y que podemos caer en esa herejía, creo que se llama herejía, ¿no? El quietismo, que se acusa. Que también parte de la voluntad humana. Y la situación es tan increíble porque Jesús nos lo define. Parece que no hace nada, pero hace todo porque obra a lo divino. Yo, pero así dice. O sea, es el entrar en esa unidad donde pienso en el pensamiento de Jesús y Jesús piensa en el pensamiento del Padre. Entonces dejo esa loca de la casa y todos mis afanes y mis racionalismos y lógica y entro en ese silencio para poderme a través de las verdades y de esa unidad de voluntades para estar inmersa en el divino querer, el poder escuchar y poder tener esa primicia de movimiento divino en mi pensamiento, donde reparo por los pensamientos de todo, pero entra el pensamiento increado en mí. Y aún el reparar por el pensamiento de todo no es una obra ni un mérito personal. Yo te infundo, hija mía, el obrar divino. Y todo es un proceso de ir en Jesús obrando para aprender en qué momento nos va a soltar, pues cuando sepa que hemos llegado a poseer lo necesario y la decisión definitiva de querer esto como vida propia. Entonces dice, manos a la obra. A través de tu voluntad, muéveme tú. Me posees. Empieza. Actúa. Y de quietismo no tiene nada, pero es interior. Eso sí, Salvador. Bueno, seguimos. 1244. Abril 25, 1918. Jesús juega con Luisa. Estaba diciendo a mi dulce Jesús, vida mía, qué mala, cativa soy, pero si bien soy mala, cativa, sé que tú me quieres mucho. Yo creo que esta nos la saltamos. Ok. Es una lectura donde Jesús juega con Luisa por medio de la palabra cativa. ¿Sí? Cativa puede significar mala o puede significar cautivadora. Entonces está jugando con esa palabra. Luisa lo pone como mala y Jesús lo pone como cautivada. ¿Sí? No sé si se entiende, pero no tiene en realidad ninguna cosa importante para la vida en la divina voluntad. Simplemente entender que Jesús también juega. ¿De acuerdo? Y a veces juega con el alma y esperemos que no juegue con nosotros. 1245, mayo 7, 1918.
La divina voluntad tritura lo humano. Continuando mi habitual estado, mi dulce Jesús me ha dicho: hija mía, si no me ves como de costumbre por algunos días, no te aflijas. Los males aumentarán y cielo y tierra se unirán para golpear al hombre. Y no quiero afligirte con hacerte ver tantos males. Y yo, mi Jesús, la pena más grande para mí es tu privación, es muerte sin morir, pena indescriptible y sin término. Jesús, Jesús, ¿qué dices? Yo sin ti, sin vida. Espera, Jesús, no me lo digas más. Y Jesús ha agregado: hija mía, no te alarmes, no te he dicho que no deba venir del todo, sino que no será frecuentemente, y para no preocuparte, te lo he dicho primero. Mi voluntad suplirá a todo, porque lo humano en mi voluntad queda triturado, y yo extraigo la flor, el fruto, el trabajo de mi querer y lo pongo junto conmigo a hacer vida común, y lo humano como bagazo queda separado y queda fuera. Por eso deja que la máquina de mi voluntad te triture bien, bien para hacer que nada de humano quede en ti. Bueno, a ver qué opinión les da este párrafo. Me hace recordar la parte donde en la Biblia que dice que si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. O sea que tenemos que realmente desaparecer para que realmente desaparezca nuestro yo, nuestra voluntad separada de la de Él, para poder realmente, ahora sí, dar verdaderamente fruto, o sea, morir para vivir en su voluntad. De alguna manera así lo podemos interpretar también, ¿no? O sea, sí, bueno. Que a mí me hace recordar, doctor, qué pena, en estos días veía un programa de Israel y hablaban de cómo el Getsemaní tenía su significado muy, muy importante y que porque el Señor había escogido ahí la agonía. Y entonces decía que era que el fruto ¿cómo se llama eso? La oliva, el olivo, ¿cómo es? La aceituna, pues, con lo que hacen el aceite. Lo trituraban de tal manera que hasta el bagazo, o sea, todo lo utilizaban y lo trituraban en una prensa. Entonces, que eso mismo hacía el Señor, dejarse triturar y dejarse hasta el último de sus células, pues dejarla morir por salvarnos a nosotros. Así es. Y algo que también es importante, lo que está diciendo, ¿no? Que entra junto con lo de la prensa. O sea, la parte del bagazo es lo humano. Ese es el punto. Y el extracto, lo valioso, es el acto de la voluntad divina. Creo que lo dice muy claro. Dice, mi voluntad suplirá a todo, porque lo humano en mi voluntad queda triturado. Y yo extraigo la flor, el fruto, el trabajo de mi querer y lo pongo junto conmigo a hacer vida común. Y lo humano como bagazo queda separado y queda fuera. Entonces, por eso deja que la máquina de mi voluntad te triture bien, bien, para hacer que nada de humano quede en ti. O sea, lo humano es la parte del movimiento, la parte de la voluntad humana, en fin, todo lo que nosotros tenemos como nuestro. Bueno, eso es lo que debe quedar fuera totalmente. Y una vez quedando fuera, bueno, ahora ya nada más queda como fruto, como algo, lo esencial, que es lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Él ha puesto en nosotros. Y entonces se entiende aquello de que Él ama lo que Él ha puesto de Él en la criatura. Aquí Carmen puso unos comentarios bien interesantes, lo voy a leer, Carmen. Ella dice, las uvas deben ser pisoteadas para hacer vino.
Las aceitunas son aplastadas para hacer aceite. Los diamantes se forman bajo presión. Lo mismo que usted dice, pero en forma humana. Bueno, los diamantes, creo que la mejor forma de entenderlo es la compresión, ¿sí? El triturar la parte externa, la parte que es como el bagazo, y se convierte en un diamante. No es que desaparezca, se convierte. Creo que queda muy claro. La prensa de la divina voluntad sobre nosotros nos pone a tal grado, nos tritura a tal grado, que lo que queda es nada más lo que Dios ha puesto. Hay una lectura, doctor, que no me acuerdo muy bien. Usted corríjame, por favor. Que Jesús dice que por fuera es fea, pero por dentro es muy bonito, muy jugoso. Que así es Él. O sea, que nuestras penas por fuera, nuestros sufrimientos son feos, pero por dentro, si tenemos la resignación, si estamos en la divina voluntad, pues es gozoso, es jugoso. Así es prácticamente lo mismo de las espinas y el fruto espinoso. O sea, en fin, yo creo que la idea general debe ser esa. El sufrimiento es prácticamente la puerta de entrada para estar en compañía de Jesús. Así que eso no nos, ¿cómo diríamos? No queda de acuerdo a lo nuestro. No se adapta a lo que el hombre quiere. El hombre quiere gozar y no quiere saber nada de sufrimiento. Bueno, pero si lo único que quiere es gozar, prácticamente se aleja totalmente de la finalidad y se aleja de su fin último, que es Dios. Y si se llega a salvar un alma que ha rechazado el sufrimiento y se llega a salvar, tendrá que ir a donde no le gusta, que es a sufrir el desapego, pero a través del purgatorio. No hay otro punto de entrada. Nada más que el sufrimiento en la divina voluntad se convierte en gozo, que es otra de las cosas interesantes. En la medida que yo sufro y lo pongo en la divina voluntad, esto, cada vez que voy interiorizando más este concepto, me va proporcionando mayor placer. Por eso Luisa dice que ya no me hace sufrir, o sea, ya no me quieres. De acuerdo. Doctor, esta lectura a mí en lo personal, solamente comentario, ¿no? En santidad humana, que quien no la quiere alcanzar, ¿no? Bueno, me venían cosas en la vida, problemas míos, mi familia, mi esposo, X, ¿no? Y yo me sentía hasta cierto punto a gusto, porque decía, si Jesús sufrió tanto en ese madero, en esa cruz, ¿quién soy yo para no sentir nada? Pero entonces me venían y decía, ya no, Dios mío, ya no la quiero, ya no, quítamela, por favor. Pero entonces ahora conociendo esto, ahora lo que me viene, pues no voy a mentir a decir, no lo quiero o sí lo quiero, sino que trato de aceptarlo de tal manera, porque como sabemos que esa cruz aceptada con amor, pues es lo más grande que podemos tener. Entonces ahora ya sabiendo eso, ya no lo pido, porque antes yo decía, cuando me sentía un poquito alejada, ¿no? Que todo parecía que iba caminando bien, marchando bien, que no sentía los problemas. Yo decía, Jesús, yo quiero estar más unida contigo, dame más.
así como masoquismo, ¿no? Yo decía, es que cuando yo tengo esos problemas es cuando me encuentro más cerca de ti, pero, o sea, y ahora conociendo de esto, digo, bueno, ya no lo pido, ya nomás trato de aceptar lo que me venga y, y tratar de aceptarlo, porque una es decirlo y otra cosa es realmente asumirlo como tal. Pero bueno, el Señor que va trabajando en mí. Gracias. Bueno, ¿algo más? Doctor, Sí, tengo, Anita. sí, es que quiero saber cómo interpretar en la parte donde dice la Biblia que el Señor endureció el corazón de, o sea, Del, cuando perseguí, del sí, faraón. del faraón. Porque es que estaba escuchando una conversación donde un adolescente decía, pero porque le estaban explicando de un Dios misericordioso, amoroso, pero hizo referencia a eso. Dice, no, 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 no quiero saber nada de un Dios que endurece el corazón del faraón. Y, y fue muy duro. Entonces quería saber cómo lo interpretaba, si es, cómo lo interpreta usted. Mm, Son pasajes muy, ¿cómo diríamos? Muy oscuros de la Biblia. Igual que cuando manda a arrasar pueblos enteros y que no dejen cabeza, o sea, que maten a todos, que maten incluso todos los ganados, que destruyan todo. Entonces, son pasajes que van como poniéndose en contra del concepto que tenemos de Dios. Pero vamos a analizar que en todo ese tiempo estaba en la parte de la justicia privando en Dios. El hombre no tenía esa unidad con él como para que se manifestara el amor. No sé si me explico. Sí. Manifestaba la justicia. Ujú. Bueno, por eso se le llamaba el Dios de la guerra. O sea, porque era como el adalid del pueblo israelita, del pueblo judío, y que mandaba a hacer todo. Pero también, en cuanto se separaba un tantito, castigaba, y castigaba fuerte. O sea, castigaba con esclavitud, con derrotas, en fin. Entonces, ¿cómo entender a un Dios así que endurece el corazón de Faraón? Estamos hablando de una finalidad de Dios que es ir preparando al pueblo a la venida de su Redentor. Y para eso, bueno, tiene que ir buscando maneras. Ahora, tú ve y pídele al faraón que te deje salir. Pero se necesitaba entender que Moisés tenía que tener una representación ante el pueblo de tal manera, o sea, que no quedara duda de que era realmente enviado por Dios. Entonces, a eso se debe el endurecimiento del corazón para que Moisés empiece a llevar a cabo los prodigios que hizo. Si se acuerdan de eso. Sí, No. sí. Sería como la única forma de poderlo explicar. Todo lleva a una finalidad, que la finalidad es esta. Y para ir modificando, para ir llevando esto de la mano, tiene que ir quitando todos los obstáculos. Tiene que ir mostrando su preferencia, su poder sobre alguien, para que el pueblo siga a esa persona. Por lo menos así lo veo. O sea, no es fácil interpretarlo porque estamos hablando de un Dios que es diferente del Dios que tenemos en la actualidad. Ujú. Sí. Sin De embargo, acuerdo.
Ahí está, pues hay que primero creerlo. Creo que es, sí, sí, creo que es. ¿Por qué lo hace? La cosa más obvia es porque era el Dios de la justicia. Se manifestaba el Dios de la justicia. Ok, de acuerdo. No me haga caso, ¿eh? O sea, no sé qué ni tu ni. Sí, sí, Gracias. sí, sí. Sí, yo quería compartirles un parrafito de la lectura 285 sobre lo que ahora hablábamos. Y dice, hija mía, el camino de la cruz es un camino lleno de estrellas. Conforme se camina, estas estrellas se cambian en soles luminosísimos. ¿Qué felicidad será para el alma por toda la eternidad el estar circundada por estos soles? Además, el premio grande que doy a la cruz es tal que no hay medida, ni largo ni ancho. Es casi incomprensible a las mentes humanas. Y esto porque al soportar las cruces no puede haber nada humano, sino todo divino. Así es. Estaban hablando sobre ese aplastar y sacar todo lo que, el bagajo, ¿no? Y de poder llegar Jesús a quitar toda esa cuestión humana para poder ir llegando a esa nada. Lo que tiene que llegar Jesús es a nuestra nada. Y existe todo ese proceso de trabajo que tiene Jesús en nuestra alma, porque ni siquiera tenemos que movernos a través de virtudes, ¿verdad? A través de esa vida humana. Pero lo hermoso es que todo esto termina con una verdad que le dice a Luisa, que en ella no va a poder llegar a esa inmaculadez como lo hizo con nuestra Madre Celestial, sino que tendrá aplastado el germen de concupiscencia y corrupción. Jesús va a llegar a esa nada si nos disponemos nosotros. Es un trabajo de ir verdaderamente triturando y permitiendo ser triturados porque lo queremos. Transformar nuestra naturaleza humana en divina. Es un trabajo divino, pero hay una disposición de nosotros. Y el término de ese trabajo para entronar en el divino querer es el que la inmaculadez será otorgada como un don, al quedar el germen de concupiscencia y corrupción aplastado en la luz purísima del mismo Dios. Entonces ya no hay posibilidad de volver a salir. Pero ha sido un trabajo que da la divinidad y que uno se dispone a aceptar ese sufrimiento constante de renuncia a ti, húndete en mí, volvámonos nosotros y recibe el don de mi vida en ti. Sí, bien. Lo podemos interpretar de tantas maneras, pero el resultado siempre será el mismo, ¿no? Llegar a ese punto de la nada. Doctor, entonces nosotros vamos a llegar a ser inmaculados también, de acuerdo a lo que entendí de Luli. A ver, esto, por favor, que se entienda. Sí, Le dice a Luisa que a ella no la hizo inmaculada, no le quitó la mancha de origen, porque no era necesario. Y sobre todo hubiera sido un estorbo para su reino, porque la Virgen no nos pudo heredar el reino porque nunca hubiéramos podido igualarlo, por ser inmaculada precisamente. Entonces nosotros no podríamos llegar a eso porque no somos inmaculados. Y dice, pero en ti tengo aplastado el germen de corrupción. ¿A qué se refiere? A la concupiscencia. O sea, lo que nos está corrompiendo a nosotros es esa concupiscencia que nos lleva hacia el mal. Bueno,
Ahora, en el momento que el alma entra en ese estado en que ya todo es voluntad divina y la concupiscencia queda aplastada, entonces se está formando vida divina en la criatura, no nada más en sus actos, sino en la criatura. Y entonces la divina voluntad no puede, por decoro de ella, no puede tener una fracción, un chipote, una joroba de vida humana. Entonces corre hacia atrás hasta el mismo instante en que fuimos concebidos y va sellando todos nuestros actos, pero con vida divina, vida divina, vida divina, vida divina. O sea, que en realidad toda nuestra vida anterior queda como si lo hubiéramos vivido en la divina voluntad sin mérito, porque no lo vivimos nosotros, sino es simplemente un sello que se le pone. Entonces, ¿somos inmaculados? De alguna manera, sí. ¿Por qué? Porque incluso al momento de mi nacimiento, al momento de mi primer instante de vida, quedó sellado con vida divina. En ese sentido, somos inmaculados. ¿Sí? No que seamos, no que se nos quite la culpa original, sino la culpa original quedó quitada, quedó prácticamente sanada a través de los sacramentos. Y entonces Luisa, que es en donde se le dice todo esto, ahora Luisa sí nos puede heredar el reino, porque Luisa no es inmaculada. Y Luisa es a través del sufrimiento como logra tener este reino. Y eso nosotros sí lo podemos imitar. Yo no puedo imitar la inmaculadez de la Virgen, pero sí puedo imitar ese esfuerzo de Luisa por corresponder y por vencer todo lo suyo, quitándolo para que la divina voluntad haga el resto. Quiere decir que en la mente de Dios somos inmaculados, eternos, ¿no? Porque nos creó desde siempre, con vida divina, con nuestro nombre, si lo vemos de esa manera. Nos tiene como vida desde siempre porque Jesús nos rehizo. O sea, fuimos creados así, pero nosotros, por nuestra propia voluntad, no salimos. Pero Jesús rehace la vida de todos y la rehace en forma perfecta, como si siempre hubiéramos vivido en la divina voluntad. Sí. Pero eso es desde Jesús. Para el Padre nos tiene a nosotros, sí, pero vividos por Jesús. Ahora, queremos entrar en ese contexto, en ese término. Bueno, vamos a vivir en la divina voluntad para poder unirnos a lo que Jesús hizo. Sí. Disculpa, Salvador, esta lectura que estábamos intentando compartir y tú la explicitaste, es una lectura del libro 19, ¿verdad, Susi? Para que al final están pidiendo esa lectura, a ver si Susi nos la pone al final de la reunión que están pidiendo. Es una lectura del 19, ¿sí? Donde lo que nos intentó explicar Salvador, yo no lo hice tan bien, pero intentamos dar esa posibilidad que Dios nos tendrá por decoro de la naturaleza divina al entronar su vida en su criatura, no como don en préstamo, sino ya como vida divina, esa necesidad de poder hacer, como dijo Salvador, nuestra vida anterior, quedar sin mérito, pero divinizar. Ahí esa lectura. Gracias, Salvador. Así es.